Ok, listo. Déjenme silenciar un poquito aquí. Bien, pues les comentaba que igual vamos iniciando y que se vayan incorporando las personas que nos comentaron que podrían estar. Todavía faltan algunos para aprovechar un poco el tiempo. Pues vamos a iniciar. A todo presente, así que nos está brindando esta charla, esta oportunidad y nos está brindando su trabajo y su tiempo. Me gustaría iniciar este pequeña conversatorio, esta pequeña charla presentándoles a Citlali. Voy a leer una pequeña reseña que nos hizo llegar para que ustedes y posteriormente le daré la palabra a Citlali. ¿Todos me escuchan? ¿Se escucha bien? Súper. Ok. Pues les quiero comentar que Citlali Santoyo es licenciada en Psicología y maestra de Desarrollo Social por la Universidad de Guadalajara. Es especialista en temas de género, justicia y desarrollo social. Desarrolló los trabajos de titulación sobre violencia sexual en adolescentes de secundarias de la zona Oblatos y a nivel maestría, una tesis sobre corporalidad, estigma y exclusión social en mujeres trabajadoras sexuales de mediana y tercera edad en el Parque Morelos, aquí en la ciudad de Guadalajara. Es colaboradora del Comité de América Latina y el Caribe para Defensa de los Derechos de las Mujeres, el CLADEM, capítulo Jalisco desde el 2010, en donde ha llevado a cabo proyectos de acompañamiento psicosocial a familiares de víctimas de feminicidio en el programa de litigio estratégico y también elaborado peritajes de impacto psicosocial en dichos casos. Asimismo, desde el CLADEM Jalisco ha participado en diversas acciones de incidencia política en relación a defensa de los derechos de las mujeres jaliscienses, como el mecanismo de la alerta de género, en donde contribuyó a la elaboración del diagnóstico sobre la debida diligencia en la investigación ministerial de muertes violentas de mujeres en Jalisco 2012-2017 para la Fiscalía General de Estado. Además de ser consultora experta en temas de género y justicia, se desempeña como docente universitaria en las materias de victimología, modelos de atención victimológica, técnicas de intervención criminológica, seminario de titulación, métodos y técnicas de intervención social, entre otras relacionadas con el desarrollo de capacidades de investigación científica a nivel universitario. Desde el año 2007 incursionó en temas sobre prisiones y educación en contextos de encierro punitivo. Es profesora certificada de Inside Out Prison Exchange Program y lleva a cabo el diplomado en Crimen, Justicia e Inclusión Social en la Comisaría de Prisión Preventiva y de Reinserción Femenil en Puente Grande, Jalisco, con personas privadas de su libertad y estudiantes universitarios. Es parte de uno de los grupos de trabajo del CLACSO llamado Barrios, Familias y Prisiones en Circuito. Recientemente participa de una investigación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, en el ITESO, sobre los efectos del encierro punitivo en familiares de personas privadas de su libertad desde una perspectiva psicosocial y su relación con las políticas públicas de reintegración social. Entonces, para mí es un gusto que citando con nosotros en estas charlas. Como ven, es una persona que está trabajando mucho sobre estos temas. Entonces, le dejaré la palabra. Ella nos comente un poco sobre la dinámica de esta charla y duda que puedan tener para elaborar ello. Gracias. Gracias, Aide. Citlali. ¿Ya? Es que se cortó poquito. Ok, ¿ya ahí me escuchan? Ok, muchas gracias. Bueno, sí. Pues muchas gracias por el espacio. A mí me gusta mucho platicar sobre estos temas, compartir lo que pues yo he podido aprender en estos años de trayectoria. A mí me gusta,
más que nada, bueno, eso, ¿no? Como compartir, que surjan dudas. Me gusta también, bueno, hacerlo desde el respeto. Sé que son temas muy controversiales. Y, ¿verdad? Es que me gusta ver todas las caritas, pero ya se quitaron. Bueno, ahí sabe dónde se le hace. Bueno, es que siento que no, luego no hablo con nadie, pero bueno, se movió. Bueno, como les decía, sé que son temas luego que han causado mucha controversia. Hay muchos mitos, muchos estigmas alrededor del movimiento feminista. Como, bueno, ahorita no nos va a alcanzar para eso. Ya si a ustedes les gusta, podemos después en otras sesiones hablar, bueno, de que sí es feminismo, de que no. Pero, bueno, ahora pues me invitó a la maestra Aide con ustedes a, bueno, a dar algunas cuestiones como muy básicas de lo que es el género, cuáles son los mitos, las creencias alrededor de esto, bueno, que suele causar tanto revuelo y que bueno, se trata de como de ir esclareciendo, ir escuchando nuestras opiniones. Aún así, a lo mejor habrá quienes no estén de acuerdo, etcétera. Bueno, espero que estemos como en un espacio de confianza para poder poner en la mesa pues nuestros comentarios y poder enriquecer pues la reflexión. Traigo una dinámica muy sencilla que a mí me gusta trabajar. Regularmente lo hago de manera presencial en los talleres que me invitan, pero esta vez creo que se puede adaptar aquí al Zoom con toda tecnología y todo el rollo. Bueno, como la plática, bueno, que hoy vamos a tener gira alrededor de mitos y creencias, voy a empezar a decirles algunas frases y ustedes van a levantar su manita si creen que es verdadero o falso, ¿sí? Y bueno, sí saben cómo levantar su manita ahí, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Entonces, muy bien. Ay, Dios. Ahí la siguiente, creí que lo tenía yo, pero yo me acordé que no. Si tú me vas diciendo. Bueno, como aquí les decía, es una pequeña introducción. Hablar de género, pues a mí me gusta hablar primero como en esta parte introductoria, hablar pues de las desigualdades entre los sexos, ¿no? Las diferencias entre los sexos históricamente, bueno, socialmente, a través de la historia ha generado desigualdades, ¿no? Sociales. Entonces, las diferencias que hay, las diferencias biológicas que hay entre los sexos, entre haber nacido hombre o haber nacido mujer, genera desigualdades sociales, ¿no? Es decir, estas dos cuestiones están estrechamente ligadas. Existen en todas las sociedades un conjunto de creencias que giran en torno a lo que significa ser hombre o ser mujer. Estas creencias, bueno, pues van evolucionando a través de la historia, ¿sí? Se van transformando, algunas dejan de estar en uso, algunas otras se reafirman o crecen, ¿no? O sea, estas creencias se van transformando y en términos generales, en la mayoría de culturas, la nuestra incluida, la noción de mujer regularmente va a estar asociada o está asociada a la reproducción, a los roles de madre, esposa, hija, labores domésticas o del cuidado, y en su caso a labores productivas asociadas con dichos roles, como ser maestra o profesiones, bueno, que son más de esta área, ¿no? Trabajadora social, pediatras, etcétera, ¿no? Por otro lado, el ser hombre tiene una connotación muy diferente. Implica roles productivos más que reproductivos
y están asociados con la fuerza o la valorización de su trabajo, la integración exitosa al mercado laboral, a la política y a los altos niveles de decisión. La siguiente. Voy a ir proyectando unas láminas, ¿sí? Y ustedes me van a ir diciendo qué opinan, ¿no? Si es verdadero o falso, van a levantar su manita las que opinen que es verdadero. Lo vamos a dejar en los verdaderos, vamos a dejar con su manita en alto. Y vamos a ir comentando, ¿no? Cada una de estas creencias y a la luz, pues, de los hechos, y siéntanse la libertad de comentar y de que, pues, aquí, pues, va a haber respeto, ¿no? Entonces, la primer lámina, ¿sí? Los temas de género son temas de mujeres. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿quién cree que es verdadero? Levanta la manita. Los temas de mujeres, los temas de género, perdón, son temas de mujeres. ¿Todos creen que es falso? A ver, déjenme. Ay. A ver. ¿Nadie alzó la mano? Ah, acá le veo, a ver. O sea, aquí todos y todas creen que es falso, ¿verdad? No, levanta. A ver. Chenoa levantó la mano. A ver, ¿dónde está? La señora Betty levantó la mano. No. Y Marta. Ah, ok. Entonces, bueno, su manita hay un emoticón o algo así. Es que no puedo ver todas las cámaras, por eso les decía. Hay como una que alza la manita. Entonces en reacciones pudiéramos a lo mejor ponerle con el dedito pulgar, ¿verdad? Más bien en reacciones. Sí, porque en lo que yo me voy moviendo ya no veo quién se alza la mano. Igual te voy apoyando, Citlali. Ahorita hay dos. Señora Betty y la señora Marta levantaron la mano. Ok, entonces vamos con Betty. Betty, ¿por qué crees tú que los temas de género son temas de mujeres? Pues básicamente porque creo que las mujeres estamos en una época de transición, aunque esta época la empezaron nuestras madres, ahorita es cuando estamos agarrando más auge y los hombres nos siguen mandando por un tubo. Por eso, la mayoría de las veces que estamos mujeres, siempre hablamos de esas diferencias y siempre hablamos de los géneros. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Habrá quien sí está actuando como hombre de manera más racional y decir si somos iguales, pero sí creo que son temas casi de ley entre mujeres. Ok. ¿Sí? Y bueno, a veces ese factor puede ser inconsciente, ¿no? Parte pues como de una cultura, ¿no? Que se ha ido interiorizando. Ok, Betty, tú eres Betty, ¿verdad? ¿Quién era la otra idea? ¿La otra persona? Gracias, Betty. La señora Marta. La señora Marta, Citlali. Ok. Marta, ¿tú nos quieres compartir por qué crees que los temas de género son temas de mujeres? No te preocupes, Marta. A ver, con alguien que piensa que los temas de mujeres, que los temas de género no son temas únicamente de mujeres, es decir, quienes contestaron falso. ¿Quién le gustaría como compartir? Gracias, Marta. Ok. ¿Quién? A mí me gustaría compartir. Adelante. ¿Con quién Soy Verónica. Y creo que los temas sobre género tendrían que ser temas de hombres y de mujeres, porque ahorita las mujeres vienen empoderándose bastante y creo que les toca también a los hombres hablar de estos temas porque necesitan pues abrirse espacios de diálogo para
las nuevas masculinidades, para las violencias de género que realmente sí existen, para cuestiones también pues de machismo, de patriarcado, sobre todo este tipo de temas que pues tienen que ver con ellos, ¿no? O sea, de repente veo hombres hablando sobre el aborto y creo que el tema sobre el que ellos tienen que estar platicando es sobre la vasectomía, sobre métodos preventivos también para ellos, o sea, hablar con sus congéneres sobre estos mismos temas, así como nosotras abordamos estos temas también de manera, pues, con congéneres, ¿no? O sea, creo que es importante, pues, que se use tanto en mujeres como en hombres estos temas, porque viene un cambio social importante en unos años más y las nuevas generaciones tienen que construir estos nuevos modelos sociales y culturales que tengan que ver más con la equidad, ¿no? Justamente. Y bueno, o con la igualdad, bueno, luego vamos a discutir esos dos conceptitos. Y sí, justamente, bueno, los temas de género, del género como una categoría de análisis para justamente profundizar en estas desigualdades sociales, pues han ido evolucionando, han ido, pues sí, como cobrando un auge distinto que ahora, bueno, va colocando a los hombres en esas reflexiones, pero en las reflexiones de sus propias formas, ¿no? De sus propios comportamientos y de cómo el género o la construcción dañina del género, pues también les ha afectado a ellos, ¿no? Vamos a ver qué nos dice la siguiente Aide, los hechos, ¿no? Y si alguien no está de acuerdo, pues también se vale, ¿no? La siguiente, porfa. Sí, ya la también no se refleja. No se ve todavía. ¿No? Es que creo que está un poquito tu internet, un poquito Lento. lento. Sí. Sí, mal, disculpa. Pero seguro ya. Ok. Bueno, la perspectiva de género va a implicar Si quieres identificar. la puedo leer. Okay. Estoy leyéndola. Ajá. La perspectiva de género implica identificar las diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres como categoría de análisis. Hace referencia a las relaciones sociales entre hombres y mujeres, su problemática, necesidades y oportunidades. Y bueno, como nos compartía Vero, no necesariamente pues es sinónimo de mujer, ¿sí? Muy bien. Vamos a la siguiente laminita. ¿Hay alguna duda aquí? Entonces, cuando hablamos de género, no únicamente vamos a hablar de mujeres. Cuando hay alguna, bueno, aquí hay que hacer una acotación. Desde los estudios, pues, científicos, decimos que la violencia de género, o sea, el concepto de violencia de género, sí se especifica a las mujeres nada más, ¿sí? Género solito, tal cual, como un concepto, no. O sea, es para hombres y para mujeres. Pero cuando hablamos de violencia de género, se ha utilizado desde su construcción de este concepto, se ha utilizado únicamente para referirnos a la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿sí? Nada más esa acotación, pues. Cuando hablamos de violencia de género, sí es como, sí se refiere únicamente a mujeres, ¿sí? Porque cuando hablamos del género, hablamos de cuestiones estructurales, de cuestiones culturales, ¿sí? Es decir, que esa violencia es ejercida en un marco social que legitima esa violencia, ¿no? Y que la ha producido y que la ha perpetrado, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se habla de violencia contra los hombres, no hablamos que es violencia por el hecho de ser hombres, pues, ¿no? No sé si me di a entender ahí.
Nada más, únicamente cuando hablamos de violencia de género, vamos a atribuirlo a la violencia que es ejercida contra las mujeres. ¿Sí? La siguiente lámina nos dice, las mujeres y los hombres ya están en igualdad de condiciones, ¿verdadero o falso? A ver, ¿quién alza la manita? ¿Quién cree que es verdadero? Las mujeres y los hombres ya están en condición de igualdad. Okay. A ver, alguien que diga que es falso, que me comparta por qué crees por qué cree que es falso. Parece que nadie la ha levantado aquí. En este grupo todos creemos que aún no estamos en condiciones de igualdad, ¿no? Las mujeres y los hombres. A ver, alguien que me diga. A ver, yo lo escojo, pues. A ver. Oscar. Es el primero que me aparece aquí en la lista. ¿Oscar Valencia o Oscar Ramírez? Valencia, justo. Bueno, sí creo que se está haciendo una lucha, ¿no? Está empezando, creo que es muy importante, pero pues no, hablando desde la perspectiva musical, por ejemplo, alguna compañera alguna vez realizó como un estudio y nos expuso pues básicamente sus estadísticas y por ejemplo hacía la comparación de cuántas mujeres directoras había en las orquestas. En México parece ser que creo que no hay menos de 5 mujeres dirigiendo, o a lo mejor estoy diciendo yo alguna barbaridad, pero no hay mujeres dirigiendo, con mujeres concertino también es difícil ver. Y bueno, eso es como poniéndolo desde el lado de la perspectiva que yo pudiera conocer un poco más la musical, ¿no? Y bueno, por hablar también como de lo que llego a platicar con conocidos, pues que los sueldos en los mismos puestos tienden a que el sueldo de un hombre con el mismo puesto que una mujer sea más alto y bueno, pues es algo que de repente se ha normalizado, ¿no? Y creo que pues realizan el mismo trabajo, pueden tener el mismo desempeño, incluso hasta mejor las mujeres, y pues no es justo, ¿no? Nada más por ser hombre que se gane más, que se tengan más oportunidades, todo eso, no sé. Muy bien, Oscar. Sí, justamente la siguiente, Aide. Justamente, bueno, aún no hay condiciones de igualdad entre hombres y mujeres y justo lo que decía Oscar en el ejemplo, bueno, de este campo de la música, yo no sé muy bien, pero bueno, nos habla de, por ejemplo, de las desigualdades en los sueldos, ¿no? Y sin embargo, en prácticamente casi todas las áreas del desarrollo humano, las mujeres presentan rezagos respecto a los hombres. Algunos ejemplos de ellos son la feminización del analfabetismo, de la pobreza, la menor presencia de las mujeres en el mercado de trabajo y en los niveles de toma de decisiones, incluidos los puestos de elección popular. De hecho, aún cuando, o sea, hay siempre, bueno, hay un tope, ¿no? Que es lo que le llaman en los feminismos el techo de cristal. Obviamente eso cada vez va cobrando como más conciencia y vamos, ¿no? En camino a ir desapareciendo esas desigualdades, ¿no? Pero sí, básicamente, bueno, como nos comenta el compañero, desde los sueldos, ¿no? Inclusive cuando una carrera, por así decirlo, se feminiza, por ejemplo, como la psicología, pues son sueldos que son muy mal pagados, ¿no? O sea, son puestos que suelen ser muy precarios, ¿no? En cuanto a la paga, ¿no? Profesional. Entonces, bueno, eso también nos va dando ese indicador, ¿no? Muy Sí, bien, gracias. yo quisiera agregar algo. Sí, Verónica. Mira, las mujeres en la ciencia, por ejemplo, a través de la historia, cómo hay menos mujeres en la ciencia que hombres, ¿no?
Y poniéndome del lado también de ahora de la cuestión masculina, el derecho de ejercer la paternidad por parte de los papás, obviamente, no lo tienen, y es algo que también es bien importante para construir pues mejores seres humanos, ¿no? El derecho a la paternidad, que los papás estén ahí, coejerciéndola o copaternando o comaternando, no sé cómo se le diga, pero creo que sí es importante que también ese derecho se les otorgue a los hombres para Claro. ejercer su paternidad, ¿no? Claro, claro, y que los hombres también en ese sentido, pues reflexionen primero entre ellos, ¿no? O sea, ¿qué ha representado para ellos haber sido excluidos de eso? Y cómo estarían también dispuestos como a entrarle, que básicamente, bueno, es un terreno todavía como muy inhóspito, y que se suele a veces entender por algunos varones que ya le empiezan a entrar como la ayuda, ¿no? O sea, vemos muy pocos hombres relacionándose de una manera entera, ¿no? O sea, a veces suelen decir así como que, ay, ya te ayudé, ¿no? O cosas así. Así Y es. aún así, o sea, cuando hay hombres más comprometidos con la crianza o que se puede ver como más vinculados afectivamente o comprometidos con la crianza, pues se les celebra, ¿no? Es así como para lo que las mujeres suele ser una obligación, a veces para esos hombres suele ser un galardón, ¿no? Cuando son cosas o tareas que las mujeres han realizado durante, bueno, históricamente, y que además pues ha representado una forma de sumisión, ¿no? Y de opresión. Sí. Y que perpetúa pues las desigualdades. Entonces creo que eso toca también como reírlo reflexionando. Gracias, Vero. La siguiente. La siguiente dice, lo que se busca es la equidad. Lo que se está buscando es la equidad. ¿Verdadero o falso? Y Muris levantó la mano, por ejemplo. Jason, Ángel, ¿tienen, reaccionaron? Ok. A ver, de quienes levantaron la mano, ¿quién Deni, gusta compartir por qué es verdadero? señora Patti. A ver. Ahora ya todos la bajaron. A ver. No, yo sí. A ver, señora Patti, dígame. Pues yo pienso que sí es lo que se busca, ¿no? Que seamos iguales, todo, que sea pues equitativo como, pues como decía el maestro Oscar, por ejemplo, en los sueldos, en las oportunidades, pues en los derechos, porque pues tan solo, por ejemplo, en los actos de violencia contra las mujeres, pues hay mucha injusticia, y pues es lo que se quiere, que sea pareja la cosa. Yo Ok. es lo que pienso. Ok. ¿Alguien más que quiera compartir? Ángel. ¿Sí se escucha? Sí, poquito. A ver, habla más fuerte. A ver, ¿sí se escucha aquí? O ya. Allá. Yo creo que en vez de igualdad, lo que se busca es que sea equidad y que sea justo, porque un trato hacia los hombres, por ejemplo, bueno, si igualdad sería como tratar igual al hombre y a la mujer, pero equidad creo que sería más bien justicia, que el trabajo hecho por los dos sea igual pagado, pero justamente. Bueno, Ok. ese es mi pensamiento. Ok, sí, por ahí vas. Muy bien. A ver, vamos a ver cuáles son los hechos. Ahí de la siguiente. Ok, fíjense, la equidad va a ser un medio, no va a ser el fin, ¿sí? Es decir, lo que se busca es la igualdad, pero a través de la equidad, ¿sí? La equidad es un medio para alcanzar la igualdad real.
se requiere de medidas compensatorias, ¿sí? Y especiales, porque aún y cuando mujer y hombre sean iguales ante la ley, en la realidad subsisten o siguen subsistiendo diferencias en el trato y el acceso a las oportunidades de desarrollo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque estas medidas regularmente algunos hombres las suelen vivenciar como discriminatorias. Y en efecto, hoy en día ya no se les llama discriminatorias. Cuando estas medidas empezaron a ser efectuadas, se le conocían como medidas de discriminación positiva. Es decir, que ciertamente sí hay mecanismos o se hacen o se realizan mecanismos de adelanto para las mujeres porque se está en búsqueda de una igualdad, ¿no? Una igualdad de derechos, entendiendo la igualdad como las condiciones en igualdad de condiciones, pues, para el ejercicio de derechos. Entonces, esto de la equidad no precisamente se busca, ¿sí? Porque no es como el fin, sino que es un medio, ¿sí? Un instituto de las mujeres ha sido un medio, ¿sí? No un fin. Las becas para madres trabajadoras son un medio, no un fin. Las becas en la ciencia para mujeres o para mujeres indígenas son un medio, no un fin, ¿no? O sea, el fin va a ser la igualdad. Sí, justamente este concepto de igualdad es uno de los conceptos que suelen ser muy controversiales. Pero bueno, vamos a seguirle para ver si va ahí como quedando un poquito más claro. A ver. Va otra. El trabajo que genera ingresos es más importante. ¿Verdadero o falso? ¿Quién cree que es verdadera esta? El trabajo que genera ingresos es más importante. Nadie ha levantado la mano hasta el momento. Entonces todos creen que es falso, ¿verdad? Aunque alguien que me quiera compartir, a ver, Moto G7 Plus. Me estaba escondiendo. ¿Sí me escuchan? Sí. Okay. Dije, ojalá que no me escuchen. No, pues es falso, ¿no? Es falso porque el trabajo en casa es muy pesado también, ¿no? O sea, se refiere a eso. O sea, el salir a conseguir ingresos es muy importante para el sustento, pues, de la familia, pero también el trabajo en casa es a veces el doble de pesado. Que es falso para mí. Ok, muy bien. Perdón, y sí es importante, maestro. Aparte no, claro. de mucho trabajo, sí es importante. Sí, las dos cosas. Ya ven, pues no quería hablar. No. Sí es importante. Aquí habría que reflexionar o habríamos que reflexionar por qué es importante, ¿no? O para qué es importante. En una capacitación en un reclusorio, aquí pues todo el mundo está como ya muy progre y todo, ¿no? Y decimos, no, sí es importante, ¿no? O sea, no es el más importante, pero es importante, ¿no? Pero en un reclusorio había un médico que me decía que no, que si él llevaba el dinero, porque él le daba 4,000 pesos a su esposa a la semana. Trabajaba, tenía su plaza ahí en el reclusorio y trabajaba en una clínica. Y entonces luego las compañeras de él decían, ay, pues, oye, quiero ser tu esposa, ¿no? Para que me des 4,000 pesos a la semana. Pero él decía, no, es que no es más importante, porque yo llevo el dinero, ¿no? Decía, si yo no llevara el dinero, nada de lo que ahí se hace podría ser posible, decía, ¿no? Y entonces él tenía una lógica inversa. O sea, él no sabía que él podía hacer todo lo que hacía porque su esposa se quedaba a hacer pie de casa,
¿no? Porque las tareas de cuidado contribuyen directamente a, pues a las actividades económicas, ¿no? Y luego le preguntábamos, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si tu esposa no se quedara al cuidado de tus hijos? Ay, no, pues contratábamos a alguien. Ok, ¿cuánto te cuesta eso? Y se quedaba así como, pues claro, ¿no? O sea, esas tareas no se les da un salario, ¿sí? Por ahora. O sea, no hay un reconocimiento en términos de salario, pero esas actividades al final de cuentas cuentan, ¿no? Y producen. Exacto, no ajustaría, ¿no? Los 4,000 a la semana. Porque realmente, sí, de hecho hay estimaciones de que más o menos una ama de casa, pues, es de tendría 33,000 pesos más o menos por 2 ¿cuánto? hijos. 33,000 pesos por 2 hijos. Ok. Fíjate, había escuchado el de un hijo, era 18, entonces sí es más o menos, era esa estimación como 20,000. Entonces imagínense, ¿no? O sea, el trabajo, pues de casa, pues sí es importante, ¿no? Las tareas de cuidado. Entonces ya cuando le hablábamos en términos de números, pues ya el doctor ya decía así como, ay, pues sí. Entonces ha sido, de hecho casi nunca sale así alguien que diga como él, pues, pero hizo muy controversial, estuvo muy divertido ese taller también, por lo que decía él, ¿no? Va, la siguiente, Aide. Y bueno, pues si el trabajo reproductivo dejara de ser hecho cada trabajador, una anterior, tendría que erogar una parte importante de sus ingresos o de su tiempo para cubrir ese aspecto que hace posible su desenvolvimiento cotidiano en el ámbito extradoméstico. De hecho, el trabajo doméstico es un aporte de magnitud considerable, hasta ahora invisible, para la economía mundial. Muy bien. La siguiente. A las mujeres les gusta que les peguen, ¿verdadero o falso? A las mujeres les gusta que les... ¿Verdadero? Falso, falso. Ok. Yo dije, ya tiene la manita alzada. Oscar Ramírez tiene la mano alzada. Ok. A ver, Oscar, cuéntanos. No, pues totalmente falso, ¿no? Ok, ¿por qué es falso? Pues es que a nadie le gusta que le peguen. Ok. Vamos a ver qué nos dicen los hechos. La siguiente, Aide. Dice, la violencia es un problema de gran complejidad porque involucra aspectos estructurales, pero también porque se vincula con la subjetividad de víctimas y agresores. Las mujeres que viven violencia familiar tardan en promedio 10 años, ¿no?, para poder salir del círculo. Algunas de las razones son por miedo, culpa o por un síndrome que le llamamos de indefensión adquirida. ¿Sí? No es que les gusta que les peguen o que las maltraten, sino que están en... Ay, perdón. ¿Estás bien, Citlali? Igual tienes agüita por ahí. Ay, sí. Bien, sí. Pero te damos un momentito. Es que ha estado un poco delicadita de salud, Citlali, entonces con hablar tanto, pues ya le da la tos. Ay, sí. Fuerte, y si no se detiene, puede venir más fuerte. Entonces, tómate tu tiempo, Citlali. Ay, disculpen, es que tuve COVID y se empeora todo. Bueno, hay secuelas todavía. Ay, me duele. Ok, entonces, bueno, decíamos, y justo en el tema feo, ¿verdad? Ajá, que las mujeres tardan en promedio 10 años de salir de ese círculo de violencia, pero no es que no les guste, ¿no?, estar en eso. Es que se mueven, inclusive cuestiones históricas, ¿no?, de las propias historias personales. Entonces, por eso tarda tanto tiempo, pero eso no es un sinónimo de gustar, ¿no? Entonces, pues la mayoría está en lo cierto, es falso, ¿no? La siguiente.
Las mujeres son emocionales y los hombres son racionales. ¿Verdadero o falso? A ver. Oscar sigue con la mano levantada. No sé si se le olvidó bajarla o quiere volver a participar. Se me olvidó, perdón, pero si quieren Oscar, participo. no te hagas. En general es muy participativo, Oscar. Yo creo que quiere volver a participar. Ok. Falso. Ok, ¿por qué es falso? No, yo digo, considero que habemos hombres emocionales, habrá mujeres racionales, ¿no? Es igual, pues. Ok. En el ámbito de la música hay hombres más emocionales o sensibles, por lo que podríamos decir. Digo, es una pregunta, pues, ¿no? ¿O creen que también eso es un estereotipo? Víctor quiere hablar. Víctor. Víctor. Yo creo que en la música todos somos emocionales, hombres y mujeres. Yo así lo siento, ¿verdad? Sí, sí. Ustedes los compañeros, a ver qué, apóyenme. Sí, tienes razón. Ok. A ver, vamos a ver qué nos dicen los hechos. La siguiente, Aide. Dice, los modelos de género vigentes en nuestra cultura han construido un estereotipo de lo femenino y lo masculino. Las características se suelen atribuir a las mujeres y a los hombres, pero estas son construcciones socioculturales que pueden cambiar y que en su mayoría no corresponden con la realidad y más bien representan restricciones para el libre desarrollo de cada persona. Ahora bien, lo cierto es de que yo podría decir que con la incursión de las mujeres en la escuela, en el acceso a la educación, a puestos, ¿no? Cada vez podemos ver a mujeres más racionales, ¿no? De hecho, a mí me parece, o sea, no sé, como andando un poco más en eso, porque eso es una dicotomía, ¿no? O sea, así como puede haber hombres racionales o no, o mujeres racionales o no, a mí me parece que la racionalidad, el ser racional, es parte de algo más grande. O sea, no nada más que es una cuestión de los géneros. Ciertamente a las mujeres se les permite, por ejemplo, o se nos permite llorar más, ¿no? O llorar, ¿no? Y en nuestra educación, o sea, dudo mucho que alguien nos haya dicho, ay, pareces marica, ¿no? En comparación con un hombre, ¿no? Que a lo mejor le restringieron el sentimiento y el acto de llorar porque no iba con ser hombre. Sin embargo, a mí me parece que lo racional es algo muy estructural de un sistema capitalista que busca a seres racionales, ¿no? O sea, yo ahorita podría preguntar, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje? A mí me parece una pregunta, pues no la tengo yo la respuesta, pero ¿qué porcentaje de las personas en general han perdido como la capacidad de llorar, ¿no? Y de llorar bien, o sea, de hacer un acto liberador, que es el acto de llorar, y que es liberador de las emociones. A mí me parece que vivimos en un sistema que cada vez más congela, ¿sí? O nos enseña o introyectamos esto de congelar las emociones. Entonces, me parece que sí es algo meramente patriarcal del sistema capitalista, pero que nos atraviesa a hombres y mujeres, ¿no? Esto de la racionalidad. Y cada vez sabemos más mujeres pues racionales, ¿no? O como nos lo pregunta aquí en esta. A ver, vamos a ver otra creencia. Siéntanse libres de opinar, ¿eh? La crianza de los hijos y las hijas es trabajo de mujeres. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? ¿Mande? Ajá, falso.
A ver, Yesli, ¿por qué crees que es falso? Porque también un padre puede participar pues, en poder educar a un niño o a un hijo. Ajá, así es, ¿no? La siguiente, Aide. Justamente como Yesli lo dice, ¿no? O sea, tanto hombres como mujeres tienen la capacidad. Tradicionalmente la maternidad se ha constituido como el componente central de la identidad de las mujeres. Es decir, mujer es igual a madre, ¿sí? Pues a partir de la capacidad biológica que tenemos las mujeres para concebir, se nos ha asignado toda la responsabilidad, ¿no? Que deriva de este hecho, ¿no? Sin embargo, tal como nos dice también aquí Marta, la responsabilidad es de ambos, ¿sí? Y cada vez más sociedades van formando o tienden a formar un modelo de familia en el que la madre y el padre se corresponsabilizan en la crianza de sus hijas e hijos. Sí, Yesli tiene la mano levantada otra vez. ¿Quieres participar otra vez, Yesli? Sí. Como decía también, pero puede que sea más cercana a la mamá, pero también puede participar. Ajá, sí, y además, bueno, creo que los hombres están aprendiendo, ¿no? Están aprendiendo, están soltándose, digo, hay muchos hombres que todavía no, muchos, ¿no? O sea, yo creo que más bien son contados los que sí se involucran, los que ahora sí que pueden aflorar o vivir su ternura, por ejemplo, ¿sí? Cada vez va habiendo más hombres, pero ahora sí que se está en ese aprendizaje, ¿no? De que, bueno, de que hay una corresponsabilidad. La siguiente. Vero está levantando la mano también. Nada más. Sí, quería agregar que lo único que no pueden hacer los hombres es amamantar, pero de ahí en más, todo lo pueden hacer. Levantarse en la madrugada, preparar bibis, papillas, limpiar pañales, todo. Así es, ¿no? Y bueno, eso ya ustedes, cada quien desde sus experiencias, pues van calculando el termómetro, ¿no? A ver, ya como que sí estamos compartiendo las tareas o ya se pasó y se está cargando de un lado, porque también ocurre el otro lado, ¿no? Con menor frecuencia, ¿no? Pero también ocurre. Yo tengo amigos a los que les dejaron a los niños, ¿no? Entonces, también ocurre, ¿no? Sin embargo, cuando ocurre con las mujeres, no hay que olvidar que es por una cuestión, pues, social, ¿no? Estructural, de una cultura que lo legitima, que sabe que es normal, ¿no? Porque yo cuando veo estos cuates así súper apurados, o bueno, con el ritmo con el que una mujer que está sin pareja, por ejemplo, cuida y cría hijos, o sea, yo lo veo y ahora veo a esas mujeres, pero como son mayoritariamente mujeres y las personas y la sociedad pues lo suele ver como normal, ¿no? Pues ahí, bueno, y a los hombres pues se les suele hacer ovación, ¿no? Y son los menos, porque son los menos, ¿no? Pero solamente hay que tener eso en cuenta, ¿no? Las mujeres, a ver, ahí va de esta, las mujeres son mejores para las tareas de cuidado, es decir, tareas que responden a las necesidades y demandas materiales, como alimentar a la familia, cuidar la vestimenta, ocuparse de la limpieza del hogar, pero también a las necesidades afectivas de las personas, como dar cariño, ayudar a la autovaloración, dar estímulo y apoyo. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Falso. Ok. ¿Por qué es falso, Yesli? Porque también un hombre o un papá, en este caso, podría pues también ayudar en esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles. Ok. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien cree que sea verdadero?
A mí me gustaría decir algo. Jason, adelante. Sí, personalmente, y creo que tal vez así la sociedad sí nos ha hecho creer, pero no se puede generalizar, claro, no se puede decir así, las cosas son mucho más complejas que decir solo sí o no, pero creo que de cierta manera las mujeres sí tienen mucho más tacto que un hombre a veces, y no a veces, muchas veces. Creo que yo sí considero que sí son mejores en ese aspecto, por el simple hecho de que, claro, desde no sé desde cuándo, años, muchos años, pues estereotipado de esta manera, ¿no? Que los hombres son los que tienen que salir a conseguir el dinero, la comida y todo, y las mujeres son las que se encargan de atender estas necesidades, ¿no? Entonces, creo yo que ya por naturaleza sí son mejores, que son más sensibles a todas estas situaciones, pero no se puede generalizar. Pero sí creo que sí son mejores de cierta manera y claro, bueno, lo mismo, es muy complejo, pero desde niños, de cierta manera sí nos enseñan, ¿no? Creo yo. Claro. Ok, coincido contigo, Jason, en el sentido de que desde niños nos enseñan eso, ¿no? Entonces, ¿cómo ser mejor en algo que no practicas, ¿no? Cuando a las mujeres, bueno, es algo que nos enseñan y que nos atraviesan hasta la médula, ¿no? Entonces o sea, si lo vemos en términos reales, sí puedes decir, bueno, sí somos mejores, ¿no? Por ejemplo. O también cómo reproducimos, porque yo, por ejemplo, aunque tengo ya muchos años en esto del feminismo y del género y de todo, a veces reproduzco eso, ¿no? Oye, ayúdame con esto, o haz esto, ¿no? O te toca hacer esto, y luego veo yo, ay, este cuachalote, ¿no? No hace bien las cosas, o cosas así, ¿no? Que suele pasar, pues, ¿no? O sea, que ahí también lo reproducimos nosotras. Entonces, en términos reales sí puede ser. Sin embargo, ojo, esto no es una cuestión por naturaleza, ¿sí? No es como que sea algo natural, sino que es algo social, ¿no? Como tú dices, es por el aprendizaje, porque nos enseñan y porque lo practicamos. Entonces, pero no quiere decir que sea como que ya traemos en los genes el cuidado, ¿no? Porque además hay que tomar en cuenta, y pasando a la otra diapositiva, ¿alguien más quería opinar? Ok, la señora Marta dice, en mi caso sí he tenido el apoyo de mi esposo y concordamos con las decisiones a tomar. Siento que hemos tenido buena comunicación para mejorar nuestra familia con altos y bajos. Ok, muy bien. Ok, y bueno, aquí hay que ver, o sea, como dice, aquí a lo mejor no es quién sea mejor o peor, ¿no? Para esas, ¿no? Ya tenemos que aclarar que no es una cuestión natural, que no es una cuestión de naturaleza, sino que es algo que se le atribuye mayoritariamente a las mujeres y que sirve para justificar, ¿sí? Para justificar el dominio, ¿sí? Sobre las mujeres, ¿no? La siguiente idea, por favor. Fíjense. El consenso social dice que las mujeres saben mejor cómo cuidar, ¿sí? Y como decíamos, puede ser ir más allá del consenso. Es decir, que la realidad, las mujeres sepamos cómo, pero porque lo hemos practicado y eso ha sido parte de nuestros roles de género, ¿no? Sin embargo, es importante recordar que los roles son construidos socialmente, ¿sí? De esta construcción de roles se establecen distintas tareas para mujeres y varones. Sin embargo, no es así. Sí, o sea, no tendría que ser asignado cada uno. Los hombres y las mujeres tienen la capacidad de realizar las mismas tareas. Que no la hayamos aprendido, por ejemplo, yo que arreglar que la manguera, ahora le estaba diciendo a mi hermano, ¿sabes qué? Se reventó una manguera ahí y de verdad así es. Aquí en mi casa reproducimos los roles de género, ¿no? Porque si se descompone algo o algo así, ese tipo de cosas, ay, no, a ver, échale un ojo, arréglalo, ¿no? Que pagar servicios, que esperar a que llegue el de Total Play y que yo lo hago, ¿no? Entonces aquí lo reproducimos re bien, yo no me meto en eso, ¿no? Entonces, pero no quiere decir que no tenga la capacidad.
no me he puesto a aprender, ¿no? O que el garrafón y qué cosas, o sea, es como estas cuestiones de que, pues no me he puesto y ni él se ha puesto y ni le interesa. Aquí el asunto es cuando también eso reproduce y aquí me confieso, reproduce pues roles y estereotipos de género, ¿no? O una subordinación, porque yo a veces también es así como, ¿yo por qué tengo que hacer ese trámite? O sea, yo también tengo trabajo, ¿no? Pero como es algo que está como en añadidura y como ya es algo que construido socialmente y que no se cuestiona, pues ya es así como pues te friegas, ¿no? Ese es el problema, ¿no? La señora Betty tiene la mano levantada. A ver, adelante. Es lo que yo les comentaba desde el principio, que hablamos de que si la equidad es un tema de género. En realidad, así como muchas dejamos que los roles sean masculinos, como el simple hecho de cambiar el garrafón del agua porque tú lo puedes más, aunque a lo mejor el marido sea más bajito, menos corpulento, qué sé yo, a eso es a lo que me refería yo, que en teoría o en lo ideal, eso es lo que debería de pasar, pero en la práctica nosotras mismas hacemos que no haya esa equidad que estamos buscando. Es lo que yo comentaba desde el principio, no es que mi hija me alegaba y me decía, es que mamá, tú dijiste que era un tema de género y no es para todos. Yo sé que es para todos, pero en la práctica yo creo que lo comentamos más las mujeres que los hombres. A lo mejor los hombres todavía ni siquiera eso, muchos, no todos como estamos hablando, ni siquiera le dan la importancia, ni siquiera a la plática. O sea, ni siquiera toman en cuenta la equidad de género. Eso es lo que yo comentaba, ¿verdad? Entonces, es verdad que nosotros nos aplicamos más en los hijos, nos aplicamos más en las tareas, entre paréntesis, fáciles, que a la hora de que ellos hicieran algo, no sería fácil. Ahora sí como el chiste, ¿verdad? Vieja, voy a hacer unas albóndigas, ¿qué ciencia tiene? Yo he hecho la carne y hay que se haga bolas, ¿no? Así es la verdad. Claro. Y justo aquí en esto que nos dice Betty, a mí me parece muy interesante, porque justo eso del ser las aplicadas, es lo más difícil de deconstruir. El dejar de querer hacer todo, el dejar de querer siempre controlar todo y cuidar y además de trabajar, llegar y hacer. O sea, eso es parte de una dominación, ¿sí? De una subordinación de la dominación social sobre las mujeres, pero es lo más difícil de deconstruir, ¿no? Ese trabajo que a nosotros las mujeres nos toca, pues, en reflexionar, ¿no? En cómo dejar de autoexplotarnos, porque también luego eso, ya cuando hay este conocimiento, cuando decimos saber esto, aquello, pues ya como se pueden estar volviendo formas de autoexplotación. O sea, qué difícil es renunciar a eso también, ¿no? Es lo más difícil de deconstruir, ¿no? En cuanto a los roles, ¿no? Para los hombres no es tanto porque no implica, o sea, perder privilegios, pues, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Muy bien. A ver, la siguiente, Aidet, hay otro retroalimentación. ¿Ya se ve? No. ¿No? No, todavía no. Ya, ahí está. Y bueno, la organización social del cuidado, ¿sí? Es injusta, ¿sí? Es injusta en términos de género y de clases sociales. Casi siempre son las mujeres las que se ocupan del cuidado dentro de las familias, e incluso son ellas las que contratan a otras mujeres como empleadas domésticas o niñeras, proceso que se conoce como el de la cadena de cuidado. Es decir, cuando una mujer trabaja en otra casa de familia para mandar dinero para el cuidado de sus propios hijos o de su familia, ¿sí? Entonces eso es lo que se le llama, ¿no? La cadena de cuidado, y que suele ser injusta, ¿no? Porque también cuando las mujeres salen al mercado laboral y tienen que llegar a casa, seguir lavando, cocinando, atendiendo
teniendo niños, etcétera, pues es ahí cuando vivimos lo que son las dobles y las triples jornadas, ¿no? Es algo injusto, ¿no? Y para nosotras es muy difícil desarticular eso de nuestra propia subjetividad, pero también porque no hay un medio que le favorece, ¿no? Hay un medio, vemos, o sea, hay un medio que se favorece, ¿no? Del trabajo y de la explotación de las mujeres en este sentido, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil, porque está organizado aquí, como nos dice la lámina, organizado socialmente, ¿sí? Eso es una forma de legitimar, de decir, pues está bien, ¿no? Es normal. La siguiente, no sé qué tanto tiempo tengamos, Aide, hasta ahorita. Pues ya estamos casi por concluir, Citlali, como unos 15 minutitos más, yo creo. Muy bien. Entonces, bueno, creo que sí alcanzamos. Bueno, dichas tareas de cuidado deberían de ser consideradas como un trabajo. ¿Verdadero o falso? ¿Ustedes qué piensan? Estas tareas de las que hemos estado hablando, de la casa, de la crianza, deberían de ser considerados como un trabajo. ¿Verdadero o falso? Dice Oscar Valencia, Verónica, tienen levantada la mano. Verdadero, ¿verdad? Ok, ¿quién quiere opinar porque piensa que es verdadero? Yo. Pues porque creo que las personas que nos dedicamos al hogar estamos criando humanos y esos humanos a su vez van a estar mejorando las generaciones. Entonces, las personas que nos dedicamos al hogar, pues creo que sí se merecen una consideración, una remuneración económica para poder también tener una independencia económica, ¿no? Sobre este aspecto. Pues, y creo que es importante porque es 24/7 y no se paga. Así es. Así es. Incluso, bueno, ya un montón de problemas, por ejemplo, de salud, pues están asociadas también con el género, ¿no? Entonces, estas cuestiones extenuantes, las jornadas, pues, dobles y triples jornadas, también cómo nos va afectando, ¿no? A nivel de salud, y creo que también, pues, es importante reflexionarlas, ¿no? Desde ese punto de vista. Y sobre todo también porque contribuyen a la economía mundial, o sea, en verdad sí generan, sí ayudan a generar dinero, ¿sí? A ver, la siguiente. La siguiente, ok. Entonces, fíjense, claro que ayudan a generar dinero, por eso tendrían que estar, aunque quienes realizan las tareas de cuidado en la familia no reciben un pago o salario a cambio, son tareas que demandan tiempo, habilidades y competencias y que además generan un valor social y económico, ¿sí? Cuando una mujer se ocupa de las tareas domésticas, está brindando un servicio a otras personas que de esa manera pueden ir a trabajar y hacer otras actividades. Así el trabajo doméstico, incluso cuando no es remunerado, es fundamental para la cadena productiva del mercado. Una persona sobrecargada de tareas de cuidado no puede realizar otras actividades que van desde una completa inserción en el mercado de trabajo hasta su esparcimiento y su propio autocuidado, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia, pues, ¿no? También de reconocer esto. La siguiente, ya medito, terminamos. Se tarda en ver, pero le cambio luego, pero se retarda un montón la imagen, ¿eh? Sí, aquí dice, sí, dice, las mujeres y los hombres ya están en igualdad de condiciones. Esa ya se las había preguntado. Es una pregunta, ¿cómo se dice? En los instrumentos de medición para que no haya sesgo. No, esa es la siguiente, a ver. La siguiente, ahora sí vamos, creo que a pasar a este temita de la igualdad. Fíjense, bueno, hasta aquí está como esta dinámica de verdadero o falso. Creo que aquí en este grupo la mayoría, al menos en el discurso, estamos muy progre, estamos a favor pues de la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, bueno, pues la realidad nos sigue arrojando cada vez
la realidad nos arroja cada vez como estos hechos, pues que están muy lejos de ser realidad, ¿no? La igualdad todavía nos cuelga un ratito, ¿no? Hay un término que se le llama brecha de género, aquí se los estoy compartiendo, en el glosario de género publicado por el IMujeres. Este concepto se define como una medida estadística que muestra la distancia sobre un mismo indicador, ¿sí? Que se da entre hombres y mujeres, ¿sí? Es la distancia entre hombres y mujeres sobre educación, sobre trabajo, sobre X, ¿no? Indicador. Se obtiene restando la tasa femenina de la masculina, es decir, se miden tasas, se resta y cuanto menor sea la brecha, más cerca se estará de la igualdad. La importancia de calcular las brechas se encuentra en que cuantitativamente permite comparar a mujeres y hombres sobre un indicador de características comunes, ¿sí? Vamos a ver un par de indicadores, la siguiente, para que ustedes vean cuán abismal sigue siendo esta brecha de género. Fíjense, aquí hicieron una estadística sobre quiénes pueden faltar en trabajo para maternidad, ¿sí? En diferentes países. Y aquí, bueno, tenemos que la barrita moradita son mujeres y la azul son los hombres, ¿no? Entonces, en todos, invariablemente, quienes pueden faltar más, pues son las mujeres, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, si se fijan, en Estonia, solamente, bueno, en términos de semanas permitidas, mientras que a las mujeres se les permite 166, faltar 166 semanas, a los hombres 2 semanas únicamente, ¿no? Pero si nos vamos a México, obviamente estamos hablando de países que son considerados de primer mundo, ¿no? Sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, a México, las mujeres pueden faltar 12 semanas y los hombres 1 semana. Y acá, por ejemplo, a mí me llamó la atención Corea del Sur y Japón, que están como muy similares. Fíjense, en Corea del Sur son 65 semanas para las mujeres y 53 para los hombres. Y en Japón, 58 para las mujeres y 52 para los hombres. Eso me llamó mucho la atención. Dije, ay, ¿a qué se deberá? ¿Por qué habrá políticas, ¿no? Políticas de igualdad, pues, en este aspecto. Porque fíjense, son los únicos países y justo son de Corea del Sur y Japón, ¿no? Entonces me llamó la atención me llama la atención esto, por ejemplo, nos habla de las brechas de desigualdad, pero creo que también nos da un panorama mundial de las desigualdades entre mujeres. ¿Ustedes sí lo ven eso? ¿Les parece importante? Porque hablamos, por ejemplo, todo el tiempo de las mujeres como si habláramos en general, ¿no? Digo, esto es un taller introductorio, ya después, si quisiéramos ahondar, podríamos hablar de las interseccionalidades y eso, pero todo el tiempo cuando hablamos de esto, pareciera que hablamos de las mujeres en general, cuando no es así, ¿sí? No todas las mujeres somos iguales, ¿no? Y a partir de esta variable de género se van sumando otras variables, como la clase social, ¿no? Entonces ya no es lo mismo, o sea, no van a estar en igualdad de condiciones una mujer que pudo, por ejemplo, acceder a educación universitaria, que ocupa un puesto de dirección en alguna institución, a una mujer que no terminó la secundaria y que está viendo cómo saca para el gasto, ¿no? No es lo mismo una mujer blanca, ¿sí? A una mujer indígena, ¿sí? Etcétera, ¿no? Hay le llamamos intersección, ¿no? De variables. Es decir, a ese género, a la variable género, se le atribuyen otras desigualdades. Esta lámina a mí me parece que también nos muestra esto, ¿no? Que hay desigualdades abismales entre mujeres de otros países, ¿no? Porque en Estonia una mujer puede descansar 166 semanas de manera remunerada y acá en México, fíjense, hasta dónde está, 12 semanas, ¿no? Eso también, no solamente esta lámina me gusta porque nos habla de las diferencias entre mujeres y hombres, sino de diferencias entre mujeres a nivel mundial, ¿no?
La siguiente es otra lámina también de brecha de género. Es quién puede faltar al trabajo para cuidar al hijo. Y pues volvemos, ¿sí? Son los mismos números prácticamente. ¿Quién puede faltar al trabajo para cuidar al hijo? Las semanas permitidas por baja o permiso maternal o paternal, ¿sí? Entonces, a mí me llaman pues mucho la atención, ¿no? Estas gráficas, no sé ustedes. La igualdad. La señora Betty tiene la mano levantada, Citlali. A ver, adelante, Betty. Otra vez yo. Lo que pasa es que estamos hablando que en otros continentes ya este tipo de costumbres de tener tantos hijos ya no hay, creo yo. Entonces, es muchísimo más valorada la mujer y aparte desde el hecho de que diga me voy a atrever a tener un hijo, o sea, hay países en los que les dan dinero, no me refiero a Estados Unidos, les dan dinero por tener un hijo, por colonizar un pueblo, una ciudad, por todo eso, y se considera más porque la población está bajando. Entonces, no es que sea más importante, pero sí le toman la importancia de decir, mujer, si tú necesitas más tiempo para cuidar a tu hijo o necesitas más tiempo para educarlo, ¿sabes qué? Yo te lo voy a dar, cosa que en México no. ¿Qué pasó en los países donde se decía, no lo sé, yo nunca he ido a China, a Japón, a esos lugares donde se decía que tenían que eliminar a los hijos, más bien a las hijas, por la cuestión de trascender con su apellido? Aquí, pues, en México no tenemos ese problema porque, pues, igual con apellido o sin apellido siguen saliendo los bebés. Y la verdad de las cosas es que, como dicen, son países de primer mundo, pero al mismo tiempo, pues son países que se quedan atrás de nosotros porque ya no hay población joven. Eso es lo que yo creo que pasa con estas estadísticas. Claro, claro. Sin embargo, bueno, ya si analizáramos más profundamente eso, pues no creo que les importe mucho porque finalmente terminan colonizando a los países donde sí hay población joven y donde se produce la riqueza para ellos, ¿no? O explotando la riqueza en otras latitudes. Entonces, no creo que les importe mucho eso. Lo que sí creo es de que también cuentan con políticas públicas que favorecen esta cuestión, pero también que son políticas públicas encaminadas también al cuidado, ¿no? De niños y niñas. O sea, se tiene quizás otra visión diferente, ¿no? De niños y niñas, como muy cuidado, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es solo un ejemplo. En la siguiente idea que les quería mostrar sobre esto de la brecha de género. Y bueno, finalmente, a mí me gustaría como aclarar este término de la igualdad entre los sexos. Este fue como realmente un tallercito muy introductorio, pensando pues digo, a la mayoría aquí, creo que conoce pues el tema, que está a favor de la igualdad entre hombres y mujeres o de la equidad. Pero también me gustaría, bueno, como aclarar este concepto. La igualdad entre los sexos significa que mujeres y hombres se encuentran en igualdad de condiciones para ejercer plenamente sus derechos humanos, y con ello contribuye al desarrollo económico, social, cultural y político mexiquense y beneficiarse de él, ¿sí? Está en el artículo 6 en la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, y no necesariamente representa lo que luego se suele estar diciendo en el imaginario común, ¿sí? Que es pues es que las mujeres quieren ser iguales a los hombres, ¿no? Y quieren hacer cosas de hombres y ya no son femeninas y cosas así, no. Cuando hablamos del término de igualdad, hablamos de condiciones existentes para poder hacer
o para poder ejercer nuestros derechos, ¿sí? Es decir, que ambos sexos tengan las condiciones pertinentes para ejercer esos derechos, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a un trabajo bien remunerado, el derecho a la salud, ¿sí? Todavía nos hace falta mucho para llegar a esas condiciones de igualdad, porque lo cierto es que tampoco existen entre los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque hablando también como de estas intersecciones que les digo, no todas las mujeres son iguales, no todos los hombres son iguales, ¿sí? No es lo mismo un hombre blanco, heterosexual, que ocupa algún puesto jerárquico, pues a un hombre empobrecido, ¿no? Un hombre indígena. Sin embargo, estas cuestiones de dominación de un sexo sobre el otro, pues siguen perdurando, pues, ¿no? O sea, siguen, de todas maneras, los hombres, bueno, se habla de un término de los dividendos del patriarcado, es decir, es su cachito de ganancia que les toca, pues, pero aún así, entre hombres hay una abismal diferencia, ¿no? Y lo cierto es de que, pues, vivimos en una sociedad cada vez más empobrecida, ¿no? Y que es difícil desde ahí no hablar de igualdad social, ahora menos pues de igualdad entre hombres y mujeres. Pero me parece que seguir luchando por la igualdad entre hombres y mujeres nos obliga también a reflexionar sobre estas otras desigualdades sociales, ¿no? Que también las sufren y las viven los hombres. Entonces, pues bueno, la siguiente, a ver qué dices, que dejé algunas laminitas, pero creo que ya las fuimos aclarando. Supone, la igualdad va a suponer, por ende, que la sociedad otorgue el mismo valor a semejanzas y diferencias y a los papeles que desempeña. Requiere que tanto los hombres como las mujeres sean miembros de pleno derecho en su familia, su comunidad y su sociedad. Y bueno, pues creo que hasta ahí me gustaría dejar. No sé si tengan algunas preguntas, comentarios, si les fue útil también. A lo mejor, bueno, ya han tenido este tipo de charlas, pues fue más bien como una charla, ¿no? Muy introductoria, ¿no? De lo que es género. Sí, gracias, Itlali. ¿Hay alguna persona que tenga alguna inquietud, alguna duda? Que aparte Itlali tiene, pues sabe manejar muy bien expresiones para que incluso las personas que ya tienen introducción a los temas de género, pues que les pueda apoyar a lo mejor en conceptos mucho más complejos también. Entonces, si tienen algún tema, alguna pregunta que tengan, creo que es muy buen tiempo para hacerla. Señora Claudia, no sé, Deni, Moni, Ángel, Vero, Oscar, ¿no? Yo, a ver, nada más así como rapidísimo. Identidad de género, ay, ¿qué otra cosa era? Expresiones de género. ¿Qué otra cosa hay sobre el género? Que eso suele ser muy confuso, ¿verdad? Ajá. Sí, bueno, la identidad de género es rol de género, identidad de género, hay estereotipos de género, hay orientación sexual, a lo mejor estás como queriendo esclarecer eso, ¿no? Como ¿cuál es la identidad de género? Ajá, o sea, es cuando, es eso del LGTBT, no sé qué. Así como esa diferencia, ¿no? Ajá. Bueno, la teoría de género va a asumir, fíjense, permítanme, el género en general como un concepto se va a referir a roles, a responsabilidades, símbolos, significados, estereotipos, códigos, valores, conductas, tradiciones, costumbres, etcétera, ¿no? Que principalmente se le asignan al hecho de ser hombre o de ser mujer, ¿sí? Y a las relaciones socioculturales que se generan entre ambos sexos o géneros, ¿no? Género no va a ser igual que ser mujer, y sexo se refiere únicamente a las diferencias biológicas, ¿no? Anatómicas, etcétera.
El género, bueno, se va a conceptualizar como aquellos valores, atributos, roles o representaciones que la sociedad suele asignar a los hombres y a las mujeres. Cuando hablamos de una identidad de género, se suele, bueno, utilizar un poco más ahora con lo de los movimientos, con los movimientos LGBTTI, o sea, cuando hablamos de una identidad de género es con qué género tú te identificas más, ¿sí? A con ver, el de hombre o con el de mujer. Entonces, digamos que se nace sexo masculino o sexo femenino. O sea, ¿sí? O con un aparato reproductor femenino y aparato reproductor masculino. Ajá, más bien. Ajá. Ajá, y después ya se hace una identidad de género. O sea, digo, no sé si es una cuestión de gusto o de elección. ¿Así es? A mí me parece que es más una cuestión de sometimiento. O sea, ni siquiera lo elegimos, me parece. Por ejemplo, las personas, por ejemplo, mujeres trans u hombres trans, ¿sí? Es decir, que se identifican con el género hombre o mujer, aunque biológicamente no tengan ese sexo, lo hacen ya de grandes, pues, ¿no? O sea, ya es cuando se convierte en una elección. Pero regularmente me parece que no obedece precisamente en la mayoría a elecciones, sino que es parte de un aprendizaje social que vamos interiorizando. No es algo que vayamos cuestionando todo el tiempo, ¿no? Salvo, por ejemplo, cuando hablamos ahora de orientación sexual, es decir, aquello en lo que sentimos atracción, por ejemplo, ahí yo pienso que sí hay como otro tipo de experiencia, ¿no? No te la sé decir yo como tal cual porque no soy tan experta, pues, pero hay otro tipo de experiencia, ¿no? Que a lo mejor sí puede estar más vinculado con reflexiones, ¿no? Porque no es la norma. Entonces una persona, por ejemplo, un gay o una lesbiana, pues está más en contacto con esa reflexión sobre el género, ¿no? Por su propia experiencia, ¿sí? Porque es como cuestionar, ¿no? O sea, entonces a mí me tendrían que gustar y pues no, y como toda esa experiencia pues subjetiva de la homosexualidad o de la lesbiandad, ¿no? Pero, bueno, no sé si contesté tu pregunta. Muchas gracias. Ok, y bueno, la identidad de género pues es eso, ¿no? Es con qué género te identificas más independientemente de tu sexo, ¿no? Gracias, Itlali. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Que se ponen muy buenos estos temas. Además, como dice Citlali, ahorita todos nos vimos muy, nos sacamos 10, ¿no? Pero, seguramente por ahí, si reflexionamos en nuestras prácticas, pues quizás, no nos saquemos esta excelencia académica, ¿no? También, que es súper interesante conocer, aprender, pero sobre todo ser autorreflexivos con cómo nosotros estamos concibiendo incluso nuestra relación de pareja, nuestra relación con nuestras amigas, con nuestros amigos, en nuestra familia. Eso es lo complicado, ¿no? Eso es donde hay que agarrar el toro por los cuernos. ¿Alguien más entonces tiene alguna otra pregunta? Yo solo quería comentar que nunca había escuchado lo de ser cada vez más racional, nunca había escuchado la relación con el sistema capitalista, me pareció súper interesante. Eso, bueno, de las cosas que me llevo y que me parecieron muy interesantes, también de pronto algunos verbos como atribuir, permitir, todos esos términos que usaste también me dejaron como, órale, no los había oído así, solo quiero agradecer porque me llevo eso de qué permite la sociedad o qué te permite o qué atribución tiene tu género. O sea, todo eso a mí me deja pensando, solo quiero agradecer, Citlali, mucho gusto, me encanta que viniste, bueno, que nos compartes, que estás en mi casa, pues es que viniste a mi casa. Entonces, solo quiero comentar eso y pues la deconstrucción, ¿no? Eso es tan
tan difícil y que Claro. hacerlo es estar realmente muy, muy despierto y muy consciente y cuesta mucho trabajo. Pero muchas Claro. gracias. Gracias también por dejarme entrar. Ahora sí que acá desde la virtualidad, ¿no? Y pues sí, bueno, muchas gracias por escuchar y sí, yo también, lo difícil, lo que más, porque por ejemplo, estas son cuestiones que a lo mejor lo vemos desde la razón, así como desde lo racional, revisamos, estamos de acuerdo, no, sí, que no sé qué, pero al momento de vivirlo a lo mejor ya es otro proceso, ¿no? Que nos toca pues ir deconstruyendo y a veces es doloroso, porque también nuestro poder como mujeres, fíjense, haya estado como nuestra cruz y nuestra penitencia, ¿no? Porque ciertamente esto de atribuir los tareas de cuidado a las mujeres ha servido como una herramienta para la dominación, ¿sí? Para que las mujeres no salieran, para que las mujeres no se educaran, para que las mujeres no estuvieran sometidas, porque al finalmente quien tiene el máximo poder es quien tiene el poder económico, ¿no? Entonces, eso ha sido parte como de esta historia, pues, de las tareas de cuidado en relación a las mujeres y a la inferioridad que socialmente se nos atribuye, ¿no? Sin embargo, también ahí está el poder. O sea, también cuando decimos, ay, el marido no sabe cambiar pañales, hazte para allá. O sea, eso también ahí está nuestro poder. Con nuestros hijos, en nuestro 10 de mayo, o sea, sí, o sea, también ahí, y es doloroso, pues, ¿no? Es doloroso decir, a ver, ahora, ¿cómo me reconstruyo a mí misma desde el autocuidado, desde el no ser para los otros? Eso es todo un reto, pues, ¿no? Que nos toca también a manera colectiva como mujeres y desde lo individual también a trabajar, ¿no? Es parte pues de quitarnos, y esto de la racionalidad pues es parte del sistema patriarcal. Si te interesa el tema, ahí te puedo mandar unas lecturas sobre la razón moderna, ¿sí? Y su que ver con el patriarcado y la colonización y esas cosas, pero bueno, pues nos tienen muy racionalizados, ¿no? Y ser racional, pues justamente es eso de estar en poco contacto con el cuerpo y pues en entender discursos, pero no llevarlos a la práctica y cuestiones así, ¿no? Pero bueno, eso es todo un tema, ¿no? Muchas gracias por esto. Muchas gracias. Gracias. Aquí la señora Betty puso un comentario en el chat, no sé si ya lo leyeron todos, pero dice, creo que vamos por un buen camino, todos queremos que nuestros hijos e hijas sean autosuficientes y que no dependan de él o ella para tener una vida plena. Ya hay muchas leyes sobre igualdad, solo hace falta que no haya impunidad y que de verdad la justicia, como se dice, sea para todas y todos, porque todos somos el futuro. Así es. Gracias, señora Betty. Sí, ok, bueno, pues ya una última pregunta, si no cerramos con esto. Cerramos con esto, los invitaría ahora después de la plática, pues a reflexionar desde casa, como bien dice Citlali, desde nuestras prácticas, desde nuestras relaciones. Y bueno, vamos a tener a Citlali más adelante también, nos va a hacer el favor de regresar por ahí del 20, déjenme ver la agenda porque no me acuerdo. Citlali, ¿tú te acuerdas? Aquí estás del 25, nos va a hacer el favor de regresar el jueves 25 de marzo, a la misma hora, a las 6 de la tarde con otro tema, ya se los haremos llegar, va a ser igual un tema que tiene que ver con género, ahorita como él dice, pues era un tema introductorio para ver cómo, pues qué nociones teníamos todos nosotros acerca de estos temas de género, y ya en la siguiente charla que está dando, pues va a ser, va a entrar un poquito más a temas más específicos, ¿no? Si no hubiera ninguna duda, yo le agradezco infinitamente a Citlali el tiempo, el espacio que nos dio, porque además, como les comento, ha estado un poco delicada de salud, entonces triple, cuádruple para nosotros, apreciamos muchísimo que estés aquí. Para todos los que les haya encantado su plática, por favor, les agradecería una reacción, unos aplausos, no sé, lo que ustedes quieran ofrecer a Citlali de corazón. Y
Y bueno, pues agradecerte nuevamente todo el esfuerzo que hiciste por estar aquí, Citlali. Agradecerles a todos ustedes también que hayan hecho espacio en su agenda, que sea un tema de interés, que sea un tema que esté sobre la mesa siempre. Y bueno, pues aquí nos estaremos viendo para este jueves 25 de marzo, para quien guste, aquí está el espacio. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bye. Gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias. Buena tarde a todos.